Oye, Víctor, y yo creo que, y que de hecho nos los están poniendo en alguno de los comentarios, la inquietud que tienen muchos papás, porque hoy en día los niños y sobre todo los adolescentes no los quitas de los aparatos. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños, o sea, y de los adolescentes con tanta exposición? Yo sé que a lo mejor ahorita la respuesta no sé si la tengas o tú y los científicos, porque nos estamos enfrentando a esto en la pandemia, pero sí a lo mejor hay algún estudio de qué pasa con los niños con tanta exposición a videojuegos, pantallas, luces, etcétera. Es un tema interesante. Obviamente no hay resultados concluyentes porque esto ha sido vertiginoso, ¿no? O sea, hace 20 años, pues sí había una televisión, pero pues, los papás te la supervisaban de una forma mucho más pues, fácil. Digo. Hay poquitos elementos donde sí, parece, sí hay algunos indicios de que va a haber algunos cambios, sí, no solamente a nivel neurológico, incluso físico. Hay algunos estudios interesantes de cómo el uso de estos aparatos digitales va modificando la forma de nuestros dedos y cada vez se van haciendo más delgados de las puntas, por decirlo de alguna forma. Y el cerebro no va a ser la excepción. Hay una sobreestimulación sensorial todo el tiempo donde ya no hay espacios donde nuestro cerebro tenga espacios de relajación o de disminución de la actividad neuronal. Y esto después que por lógica va a haber un proceso de adaptación. Oye, Víctor, así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo con higiene, con ejercicio, hasta con buena alimentación, ¿qué cuidados tenemos que darle a nuestro cerebro y sobre todo en esta etapa tan importante que es la adolescencia, donde se está dando esta poda neuronal, este desarrollo tan importante? Pues son los que siempre hemos sabido, ¿no? Dormir bien. Hace ratito les decía que estos cambios neurológicos en la adolescencia implican un gran gasto calórico para el cuerpo humano y por lo tanto tiene que haber procesos de regeneración que se dan a través del sueño. O sea, tener buenos hábitos de sueño es importante. Una buena alimentación, practicar alguna actividad física es importante en cualquier época de la vida, pero en la adolescencia es todavía más por estos procesos neurológicos de especialización, lo cual incluye el sistema nervioso involucrado en las actividades motoras. Eh, Siempre es bueno que tengan no solamente las actividades académicas, pero si es posible alguna actividad artística como tocar algún instrumento, pintura, algún taller literario, les ayuda mucho, ¿no? Claro. Oye, ¿y este mito o realidad de el omega 3 de, no sé, de otras sustancias que le podamos ayudar al cerebro? ¿Es mito, es realidad? ¿Ayudan, no ayudan? Sí, el omega 3 sí tiene cierta evidencia que como factor antioxidante tiene muchos beneficios, indudablemente. No como una panacea, sí hay que dejarlo muy en claro, es un suplemento que puede traer beneficios. Creo que lo he mencionado muchas veces en los cursos de tratamiento de TDA, es tal vez el único suplemento alimenticio que ha demostrado que sí hay cierto beneficio en estudios serios, a doble ciego, aleatorizados. Sí se da junto con el tratamiento para el TDA, sí hay un beneficio extra, pero bueno, siguen siendo áreas que se deben de estudiar, ¿no? Pero el omega 3 sí, que bueno, no necesariamente tiene que ser un suplemento, sabemos que lo podemos encontrar en alimentos como pescado, salmón, etc. Entonces, sigue viniendo muy de la mano de esto de lo que los nutriólogos siempre han sabido, ¿no? Que somos lo que comemos. Entonces, si comemos de una forma sana, balanceada, pues se va a traducir en una buena salud porque también influye en cambios epigenéticos, que bueno, ese es un gran tema aparte, ¿no? Con respecto a, retomando un poco la parte de los riesgos y esta situación de, sabemos que los adolescentes pues empiezan a pujar por su independencia y bueno, su toma de decisiones y como bien señalabas, mayores de 30 no hay que hacerles caso. Pero sí, solo sí hay que fumar o beber, ¿no? Pero sabemos que hay consecuencias graves para beber alcohol en la edad adolescente justamente porque el cerebro se ve afectado y hasta qué punto esas afectaciones realmente son irreversibles o no. ¿Qué nos puedes decir al respecto también de eso? Que es preocupación sin duda de padres de familia.
Sí, Juan Carlos, esto que dices es algo que ha salido mucho a la luz en los últimos años del efecto de las sustancias adictivas, no solamente al alcohol en el cerebro adolescente, ¿no? Y parece ser que toda la información disponible hasta el momento apoya la idea de que el cerebro adolescente es particularmente vulnerable al consumo de cualquier sustancia adictiva, por situaciones que actúan sobre el sistema límbico, sobre el circuito de recompensa, etcétera. Y que curiosamente, digo, todos sabemos que las sustancias producen daño en cualquier edad, pero que particularmente esto es importante. O sea, que a lo mejor una persona de 40 años que está fumando cannabis, sí va a haber afectación a su salud, pero que el daño es mucho menor a un cerebro en desarrollo como el de un adolescente. Y mucho mayor en un adolescente con TDA, ¿no? Por los cambios que hablamos hace algunos minutos. Entonces, sí, la ventana está ahí, hay mucho riesgo, es mucho más fácil engancharse por los cambios dopaminérgicos que suceden en el circuito de recompensa y va a ser mucho más fácil que tengamos a un individuo con problemas de consumo de sustancias si empieza a consumir en la adolescencia, ¿no? Entonces, la recomendación es no alcohol, no drogas, antes de los 21 años por lo menos. Y si hay un adolescente que está aquí y dice, no, el doctor está loco, ¿cómo se le ocurre decir esto? Pues sí, los gringos saben un poquito de esto y por eso su edad de venta de alcohol, que tampoco se respeta, pero es 21 años por lo menos, ¿no? Acá en México es 18, que tampoco se respeta. Oye, estoy viendo aquí a alguien esta Patricia Tobar, que nos pone la parte del insomnio. Y bueno, es cierto que los adolescentes de repente o duermen poco o se desvelan mucho. ¿Qué tanto es como realmente como un efecto más social? ¿No? ¿O efectivamente es porque hay cuestiones ahí orgánicas en el cerebro, Víctor? Los cambios que ha habido en esta vida postmoderna, pues sí ha hecho que cada vez las personas nos dormamos más tarde, ¿no? Con los adolescentes esto es importante. Recordemos que en la adolescencia es muy importante estos ciclos de luz y oscuridad para la liberación de hormona de crecimiento y es por eso este pico de crecimiento que se da en los adolescentes. Y un adolescente que duerme mal va a empezar a tener problemas con eso. A veces ni siquiera es que el adolescente duerma menos, sino que movió su horario, ¿no? A lo mejor sí está durmiendo sus 8 o 10 horas, pero en horarios totalmente inadecuados. Falta mucha investigación en esto. Hay algunos artículos que mencionan que las horas que se duermen antes de medianoche son mucho mayor reparadoras. No sabemos por qué. Habrá que seguir investigando. Pero los adolescentes son así, y más ahora en pandemia. El sueño es importante. Hay muchos estudios que dicen que gracias a estos cambios neurológicos el cerebro adolescente necesita dormir un poco más. Ha cambiado mucho esto, ¿no? Es un problema en el consultorio todo el tiempo de estos problemas que tienen los papás para que sus adolescentes duerman y convencer al adolescente que pues debe de haber un orden en sus horarios de sueño. Oye, Víctor, ¿alguna vez escuché a algún médico decir que es importante dar un X tiempo al cerebro para despertar? ¿Es cierto? Aquí tiene que ver mucho también con patrones de biorritmo. Es bien sabido que hay un pequeño porcentaje de la población que tiene un predominio de actividad vespertino. O sea, estas personas funcionan un poquito más mal en la mañana, pero funcionan mucho mejor en la tarde, ¿no? Es un porcentaje de la población, la gran mayoría somos de predominio matutino, pero aún así, pues sí hay personas que hasta que no toman su primera taza de café. O sea, pero eso ya depende más del individuo que del Sí, funcionamiento del cerebro. es totalmente biológico y sí, es un gusto siempre estas pláticas para dar más información que al final de cuentas ayuda a esta desestigmatización, ¿no? Siempre le digo a los médicos residentes, a los que se están formando en psiquiatría o en psiquiatría infantil, que el psiquiatra no es el experto en enfermedades mentales o en locos, como se dice coloquialmente, ¿no? Sino que el psiquiatra es el experto médico en salud mental, ¿no? Y eso es un concepto mucho más amplio que solamente hablar de condiciones o patologías. Pues agradecer a todos los que estuvieron conectados, agradecerle a Proyecto DA por esta invitación y pues a seguir trabajando para seguir informando sobre aspectos de salud mental.